Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. De los cuentos a los tebeos, también a las novelas de aventuras y, cómo no, aquellas sesiones dobles en los cines de barrio. Historias de piratas patapalo, hazañas bélicas, fangios del volante y ejércitos de imaginación. Los soldados de plástico multiplex, hichos, indios y vaqueros. Con las figuras de acción cambió la forma de jugar y trasladar los escenarios de fantasía al dormitorio, la cocina o al patio de recreo en aquella infancia ávida por crecer. Hablamos de muñecos, personajes de plástico con articulaciones en cabeza, brazos y piernas. Superhéroes de andar por casa. Primero fueron los Gilloe, pero en España los Madelman marcaron la transición a una nueva forma de entretenimiento para estimular la creatividad. Las figuras de acción se inspiran en películas, personajes de videojuegos, cómics, anime y teleseries. De juguetes para niños a sofisticadas piezas de colección para adultos. En la semana de las figuras de acción te invitamos a jugar a los muñecos, aquellos amigos inseparables que gracias a Todo Colección nunca echarás de menos. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el episodio 54, en numeral el 54, conversamos con un hombre que lo puede todo, o por lo menos que lo sabe todo, sobre los Madelman. Jon Diez de Uzurrun es autor de varias monografías y un documental que detalla pieza a pieza la trayectoria de uno de los juguetes que más marcó a la generación de la EGB. En la semana de las figuras de acción de Todo Colección, conversamos con la persona que más sabe del origen de las figuras de acción en España que dieron fama juguetera alrededor del mundo. Buenas, Jon. Muy buenas, Ignacio. Encantado de saludarte. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Y por cierto, ¿cómo se pronuncia? ¿Madelman o Madelman? ¿Dónde ponemos el acento? Pues realmente yo creo que depende a quién preguntes, te va a decir una u otra. Diría que no hay una manera oficial de llamarlo. Yo en mi casa siempre hemos dicho Madelman, pero tengo amigos y conocidos que le ponen el acento al final. Entonces, bueno, no creo que haya una manera oficial de decirlo. Para gustos, cada uno que elija. Está bien. Has escrito mucho sobre Madelmanes. Pues sí, la verdad es que eso, pues dentro de mi manera de entender el coleccionismo, pues no solo era conseguir, digamos, las piezas o la colección en sí, sino que también me ha interesado siempre saber un poquito de dónde venían o, bueno, conocer más detalles sobre estas cosas, en mi caso sobre los Madelman. Y nada, pues llegó un momento en que veía que salían libros de otras temáticas, como puede ser Scalextric o la Nancy, o bueno, juguetes de, digamos, mi época, que bueno, que se iban haciendo pues eso, una serie de libros y de estudios para mí profesionales sobre estos juguetes, ¿no? Entonces yo creo que dentro de la evolución de un coleccionista, pues una de las facetas puede ser mostrar lo que conoces, ¿no? Sobre todo para facilitar a otros, pues todo el camino que tú has tenido que hacer, digamos, a mano o a pico y pala, pues de esta manera enseñas a otra gente lo que tú sabes, facilitándoles o tratando por lo menos de facilitarles el camino. Entonces, bueno, pues hice un libro yo mismo, autoeditado, que pensaba que, bueno, pues que igual dentro del mundillo tendría algo de salida, pero que no pensaba que iba a ser ningún tipo de boom. Para toda sorpresa, vendí todos los ejemplares que hice. Y luego, más tarde, Editorial Diabolo se animó a sacar ese libro en librerías, porque claro, yo había hecho, digamos, a título propio, y ahora es una tirada pequeñita. Entonces eso, Diabolo se ha animado a hacer ese libro en las librerías. Entonces, como el que hice yo era tamaño folio y así con tapa dura y tal, y los de Diabolo son más pequeñitos, entonces, bueno, pues se ha pensado dividir en 3 partes este libro. Entonces, estoy aprovechando para actualizar toda la información con las cosas nuevas que he ido aprendiendo después. De ahí surgió un poco todo. Una idea, digamos, que tienes de andar por casa y que luego se convierte en algo muy grande, ¿no? Porque la verdad es que me he llevado a sitios que ni pensaba. De inicio no creo que de pequeño o de mi vida pensaba escribir un libro de nada, entonces ya de eso, ya de partir de ahí ya es llamativo para mí, pero es que luego he hecho entrevistas en radio, en tele,
he hecho alguna presentación de libros, etcétera, que son cosas que, bueno, que no pensaba que fueran a ser facetas que yo apuntara en mi vida y pues mira, las has hecho, ¿no? Entonces muy, muy, muy contento. En 1968 hubo una revolución en el mundo juguetero que se llevaba gestando desde 1963. Efectivamente. Realmente la gestación de esta idea como tal diríamos que sería el honor de los americanos, porque fueron los que crearon el G.I. Joe, que sería el primer muñeco articulado que salió, o sea, el primer muñeco que para que jugaran niños, no niñas. O sea, realmente estaban las muñecas, que eran lo que usaban las niñas y que estaban años ya en el mercado y funcionando, pero bueno, pues a un americano se le ocurrió al ver la Barbie que podía ser interesante que los niños también jugaran con una temática diferente, ¿no? Lo que pasa es que siempre quisieron diferenciar los chicos y las chicas, o sea, digamos los juguetes para chicos que los de juguetes para chicas. Entonces, esa idea llegó aquí a España a través de Exim, la empresa Exim, que fue la que se ocurrió, digamos, lanzar un muñeco articulado. Sí que hubo alguno previo en España, pero que no debió tener una salida muy grande, y el Madeline fue el que pegó el boom, realmente, en este aspecto. Te iba a preguntar que Exim y Madel, una historia de amor entre Madrid y Barcelona. Sí, a ver, realmente son dos empresas, pero el dueño básicamente era el mismo, por lo tanto, en el fondo, pues tenía muchas cosas comunes. Pero bueno, realmente la parte de Barcelona, en el caso de los Madelman, era donde se hacía el diseño realmente de las piezas, de qué modelos iban a salir, cómo iban a estar vestidos, qué accesorios, qué, bueno, un poco todo. Se pensaba y desarrollaba en Barcelona y una vez que estaba, digamos, todo aquello aprobado, era Madrid el encargado de realmente hacerlo. O sea, la producción como tal de los Madelman se hizo siempre en Madrid. Entonces, todos los planos, ideas, moldes incluso, venían de Barcelona y una vez que estaban en Madrid, pues ya le iban dando caña para crear los productos que luego saldrían a las tiendas. El proyecto Atomium y Alfonso Díaz, un imaginero religioso, hicieron cuentas hasta de rosario. Sí, bueno, dentro de la idea de crear un muñeco, pues las primeras cosas que necesitaban resolver era el maniquí. Realmente querían un maniquí que fuera del menor tamaño posible para que pudiera llevar un niño en el bolsillo y además lo querían articulado. Entonces, claro, debían mover los brazos, la cabeza, bueno, debía ser eso totalmente articulado, que era la revolución realmente en sí. El hecho de pasar de figuras estáticas a algo que era mucho más móvil, ¿no? Que permitía mucha más movilidad y mucho más juego. Entonces, bueno, pues la relación entre estas dos empresas viene de ahí, al final, que Alfonso como tal, en Exim, pensaron que necesitaban crear un maniquí. Dentro de esa idea pensaron que artesanos de la madera o escultores podían ser interesantes para decirles la posible solución que podían tener para crear esa figura. Y entonces, pues nada, contactaron con Alfonso, era muy bueno trabajando la madera y además tenía eso, ideas muy buenas de ingeniería, digamos. Así que nada, pues le hicieron el encargo, estuvo dándole vueltas, incluso eso, usó bolitas de rosario, como dices, pues para articular, pues eso, utilizar las bolas para el hombro, para los brazos. Y nada, y después de estar un verano ahí dándole vueltas, pues el hombre sacó un sistema de articulación que aún hoy día se mantiene en bastante buen estado. Quiero decir, hay otros juguetes de esa época que usaban partes de goma que con el tiempo se pudren o se estropean y entonces ya la movilidad del muñeco pues se ve resentida. El Madelman, sí es verdad que con el tiempo se van aflojando las articulaciones, pero para tener 53 años, vamos, chapo por él. Seguro que hay un montón de coleccionistas que tenemos las articulaciones peor que el Madelman. Sí. ¿A qué edad te regalaron el primer Madelman? Y si recuerdas si era una figura individual o un equipo básico. Bueno, en mi caso yo soy el pequeño de una familia de 5 hermanos. Entonces yo conocí los Madelman porque mis hermanos mayores los tenían. Entonces yo de pequeño, ya de bebé, los veía por casa y ya me fascinaban. Entonces realmente, como tal, yo ya siempre tuve algún Madelman en casa. Otra cosa es que mis hermanos me dejaran tocarlos para no romperlos, etcétera. Pero bueno, el primero que me compraron a mí ya cuando, digamos, era un poco más mayor, que sería pues con 5 o 6 años, me acuerdo que fue el Guerrillero. Entré a una tienda en Castrurdiales, en Cantabria, y vi una caja enorme con un submarinista, un buzo, un tiburón, una jaula, y me pareció totalmente impresionante. Y yo, claro, dije, yo quiero ese. Y mi padre pues pensaría, ese era muy caro, y esa era una de las cajas grandes, digamos. Entonces me dijo que ese no, que eligiera otro, y me compré el Guerrillero, que también es muy bonito. Lecciones de anatomía. Aprendimos a desmontar los Madelmanes para trasplantar piernas y brazos. Vamos, que nos convertimos en expertos en reparar meniscos y dedos rotos.
Sí, bueno, en esa época era normal. Al final se te estropeaba un muñeco y entonces era un muñeco menos para jugar. Entonces cuando se te habían estropeado igual dos, pues intentabas con esos dos crear uno entero. Así que sí, efectivamente, yo recuerdo pues eso, soltar brazos de uno para ponérselos a otro, las piernas, con eso pues conseguir montar uno completo. Y también lo recuerdo con los coches de Scalestri. Este motor no va, entonces lo pongo aquí. Sí, pero bueno, me imagino que dentro del juego de un niño, pues a ver, esa inventiva, eso es lo bueno que tienen estas cosas, ¿no? Estos juguetes que también son educativos. Al final te buscas un poco las castañas de cómo seguir la aventura. Y las figuras de los Madelman evolucionaron con el tiempo. Hay varias generaciones según las cabezas, el color de pelo, los ojos de plástico, de cristal, el color de la piel. Tú tienes una clasificación muy concreta. Bueno, yo creo que es algo genérico entre todos los coleccionistas. Hay una forma de clasificar los Madelman que serían los que se fabricaron desde 1968 hasta 1975, que serían los de primera generación que llamamos. Después, desde 1976 hasta 1980 más o menos, serían los que llamamos de segunda generación. Y luego del 80 al 83 llamaríamos los de tercera, aunque hay que decir que había mezcla, o sea, había de segunda y de tercera en esa época. Entonces, es la forma más fácil y genérica de diferenciarlos. Luego, si queremos meternos ya en detalle ya de nivel experto, podríamos ver caras relativamente diferentes, podríamos ver detalles de, mira, este tiene el ojo más pequeño o más tal, este tipo, los de este año en concreto llevaban los ojos marrones y los de este año verdes o azules, cosas así. Pero bueno, lo bueno que tiene es que te puedes meter al detalle que quieras. Al ser una manufactura, los Madelman tenían mucha parte de fabricación manual. Entonces eso hace que casi todos o la mayoría sean diferentes. Entonces está bonito pues porque eso, pues cualquiera puede tener el mismo modelo 100 veces y casi seguro que los 100 son distintos. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Se llegaron a fabricar hasta en México. Por cierto, un caluroso saludo para los oyentes latinoamericanos. Porque, ¿sabes, John? Este podcast se escucha en todo el mundo. ¿Y hasta dónde llegaron los Madelmanes? Pues dentro de la expansión, digamos, de la producción de los Madelman, pues vieron que estaban funcionando muy bien en España y pensaron que en el extranjero pues también iban a funcionar bastante bien. Entonces, alrededor de 1972-73, por un lado se plantearon crear una filial en México para fabricar allí no solo Madelman, pero también otros productos de Exim. Scalestri, los Argan Balls también fueron para allí, y bueno, algunas Exim Castillos, Exim West, cosas así. Entonces, bueno, dentro de lo que yo he podido conocer, que de pequeño no lo sabía y ahora con hablar con gente, etcétera, pues he podido aprender que se vendieron en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Suiza, en Italia, bueno, en Alemania, en Bélgica, en general en Europa. Luego también se vendieron en Estados Unidos, se vendieron en México, se vendieron en Brasil, en Venezuela. En Uruguay no se vendieron como tal los Madelman, pero tengo un amigo que su padre era militar, entonces debió estar destinado en España en algún momento y al volver de España le llevó pues esos Madelmanes. Entonces eso, este chico recuerda con cariño eso, haber jugado con los Madelman allí en Uruguay. Entonces la verdad es que es muy curioso que hayan llegado a tantos países, ¿no? Yo no pensaba, yo por Europa sí suponía, Europa y México, pero no creía que iba a llegar tan lejos y mira, la verdad es que ha sido un grato descubrimiento que hayan estado en tantos sitios. Por supuesto que sí, lo viajaban todo. Los primeros modelos y equipos, ¿cuáles son tus equipos preferidos? Digamos que hay una serie de series o de temáticas dentro de los Madelman y a mí la que siempre me ha fascinado es la de los submarinistas, buzos, de debajo del mar. Entonces, dentro de esa temática, te diría que cualquiera, pero eso, el que te he dicho antes de la jaula con el tiburón, el buzo y el submarinista me parece totalmente increíble, porque el buzo como tal funciona, o sea, para mí es una obra de ingeniería brutal, tiene unos pesos con un peso calculado para que si tú metes el muñeco en agua se vaya al fondo y luego tiene una escafandra de pues como de un buzo de los de la época, que echándole aire con un tubito y una bombita de aire de goma, como las playeras aquellas que se podían hinchar la lengüeta. En este caso, tú le echas aire al buzo en la cabeza y está pensado para que tú puedas controlar a qué nivel de altura esté. O sea, si tú no le pones aire, se va al fondo por los pesos de los pies. Pero si le pones un poquito, se queda a 2 aguas. Si le pones un poquito más, pues un poco más al borde de la superficie. Y si le pones mucho, en la superficie. Entonces, esa forma de pensar un juguete, yo creo que hoy día no creo que haya juguetes que estén pensados de forma tan detallada. O sea, realmente era un buzo real a escala, lo que estábamos viendo. Entonces, a mí me parece increíble. Y los hombres rana, que también viajaban mucho en la bañera, vamos.
Eso es, los hombres rana, la balsa. La puñeta de estas piezas es que al ser de látex, pues con el tiempo se pudren y entonces se pierden. Pero vamos, yo el recuerdo que tengo con la lancha es de, vamos, jugar horas y horas, por ejemplo. Sí, sí. Los Madelmanes cambiaron la industria juguetera y pusieron a los niños a jugar con muñecos, ponerles vestidos y todo eso. Es más, se inventó el término de figuras de acción. Eso es, cuando sacaron los muñecos, claro, en aquella época lo normal es que sean las niñas las que jugaran con muñecas, que pudieran cambiar la ropa, etcétera, pero los niños estaba como mal visto porque era algo de niñas, ¿no? Entonces, claro, sacar un juguete para niños es un poco ir a contracorriente de lo que era la forma de pensar en aquella época. Por suerte eso para mí es una evolución a día de hoy porque realmente no tiene por qué. Al final es un juguete y puede jugar un niño o puede jugar una niña, le puede gustar o no. Igual que a uno les gustará un coche y a otro les gustará un balón o lo que sea. Entonces, yo creo que fue una apuesta arriesgada que me alegro mucho que funcionara, porque yo por lo menos he jugado muchísimo con los Madelman y no he sentido que tenga ningún problema. De hecho, he jugado con mi hermana muchísimo, y yo con sus cosas y ella con las mías, pero al final se trataba de jugar con gente, no porque el juguete sea de un género u otro, ¿no? Entonces, yo estoy contento de que tuvieran esa valentía de tirar para adelante con esta idea que a priori en entonces pues no parecía interesante. Una de las claves del éxito de los Madelman era la presentación, esas cajas con ventanas de plástico, las ilustraciones y los muñecos y accesorios cosidos con gomillas. Todo un diorama que atraía a los niños a los escaparates. Sí, aquí tenemos que agradecer muchísimo al gran Lluís Bargalló, fue el que hizo los dibujos de la mayoría de las cajas de Madelman, algunas no, pero vamos, el 95% eran suyos, y el hombre, la verdad, aparte de tener una mano prodigiosa para el dibujo, conseguía atraer a los niños. O sea, no solo era una caja en sí ilustrada para que te llamara la atención en la tienda, o sea, la propia caja tenía como viñetitas, como si fuera un cómic para inventarte una historia o para partir con el muñeco que tenías en la mano para hacer una historia con ello, y además nos contaba que había ido de vez en cuando a tiendas, o sea, él cuando ya habían sacado alguna caja o algún modelo de Madelman que él había dibujado, se iba a una tienda a ver la reacción de los niños. Entonces, con eso sacaba ideas, es decir, en las tiendas se suele ver el lateral, un lateral y otro, y los demás no se ven. Entonces, pues podíamos poner estos dibujos más llamativos y los otros ponemos otra cosa. Quiero decir que yo creo que trabajaba mucho cada aspecto, el mínimo detalle. Y en mi opinión, y eso es solo mi opinión, que no creo que se enfade nadie, las cajas de Madelman con respecto a otras de figuras de acción le superaban. Quiero decir, me parecen obras de arte y más llamativas, porque las otras igual eran o con más partes blancas, o más texto, o más monotonos, o sea, igual no en blanco y negro, pero con muy poquito color, y sin embargo las de Madelman te pegaban un flashazo enorme, porque era un dibujo a todo color grande que te atraía un montón. Los Madelman costaban bastante en su época y los equipos eran francamente caros para los sueldos de aquellos días. ¿Nos puedes comentar los tipos de cajas? Sí, realmente, sobre todo, lo que había eran lo que llamábamos los individuales, que eran los más pequeños, aunque como dices, eran caros. Bueno, los primeros del 68 creo que valían 95 pesetas o una cosa así. Pero bueno, para los 80 o así ya estábamos en 600 pesetas más o menos, uno del tamaño, digamos, individual que llamamos, que es el más básico, el más pequeño de todos. Luego pasamos al siguiente tamaño, que sería el medio, que se llamaban equipos básicos, que estos también rondaban las 800 pesetas o una cosa así. Entonces, básicamente era el muñeco con más accesorios que la versión más pequeña. Y luego estaban los super equipos, que eran ya 2 muñecos con más accesorios. Era como una aventura en sí. Claro, aquellos yo creo que costaban alrededor de 2.500 pesetas. La verdad es que eran juguetes caros. Eran el que tenía la fortuna de tener muchos, pues porque le regalaban sus tíos o sus padres o quien sea. Pero en general la gran mayoría yo creo que era para días muy señalados del cumpleaños y navidades o cosas así. Y luego estaban los accesorios, que ya serían pues vehículos, cañones, trineos, bueno, un poco de todo. El caso de las cajas sin estrenar. Cuesta hacerse a la idea de que hayan pasado tantos años y sigan apareciendo lotes sin estrenar. No sé si habrán estado arrumbados en un almacén, aunque hay una industria de la réplica muy elaborada. Sí, la verdad es que es llamativo cómo es posible que aparezcan todavía cajas que no se han tocado nunca, ¿verdad? Pero bueno, pues al final, por muchas casualidades de la vida, pues son cosas que coinciden. Pues hubo alguien que tenía una juguetería y la cerraron y por lo que sea se ha quedado allí sin tocar
tropecientos años, almacenes en los cuales queda algo, pero como al final siguen funcionando con otros juguetes, pero esa parte del almacén se queda olvidada hasta que de cuántos años después alguien lo descubre, ¿no? Y aparecen. Te puedo contar que hace no mucho he tenido la fortuna de encontrar 3 cajas de Madelman de un chico que las compró en su día para su hermano. El hermano abrió la primera caja, no le debió de gustar demasiado, por lo que sea, y las otras 2 no las abrió. Entonces, este hombre tenía en su casa 3 cajas, una abierta, o sea, la caja vacía y las piezas de esa caja sueltas, pero tenía otras 2 cajas totalmente precintadas de fábrica. ¿Por qué? Pues porque al hermano no le habían gustado, prefería los de Jim, me decía, y entonces es muy curioso. Y dices, joder, has tenido en tu casa, en un armario, 2 cajas precintadas sin abrir, pues eso, 40 años. También había algún otro que contaba que su abuela le había comprado una caja de Madelman para regalársela y por lo que sea se le traspapeló y se quedó ahí en el armario también hasta que apareció pues no sé cuántos años después. Entonces son casualidades que parecen extrañas, pero para los coleccionistas son mágicas, ¿no? Porque al final ahí es donde aparecen las cositas, esas piezas que muchas veces dices, joder, ¿dónde estará a esta pieza? Y luego resulta que está eso, en el armario de alguien que lleva allí 40 años sin tocar, ¿no? Entonces volverle a dar la vida también es algo que me parece súper bonito. Bueno, y que hay que agradecer, los coleccionistas, vamos, nos volvemos locos. ¿Qué cosas has aprendido coleccionando Madelmanes? Imagino que desde diseño, ilustración, planeo, inyección de plásticos. Pues lo primero de todo es que he encontrado a gente maravillosa, o sea, a gente que por lo que sea, igual en otras facetas de tu vida no hubieras contactado con esa gente nunca, pero por la afición de Madelman resulta que tienes trato con un montón de gente maravillosa que puedes llamar amigos y que te ayudan y apoyan en los proyectos, ¿no? Entonces, eso lo primero. Y luego en cuanto a cosas técnicas, pues maquetación, retocado de cajas o manejo de Photoshop para poder hacer fotos retocadas o las propias cajas de los muñecos retocadas o los planos o lo que sea, las pegatinas, etcétera. Luego también iluminación para hacer las fotos, ya que vas a hacer un libro, no solo necesitas la maquetación, necesitas poner las fotos. Y a mí me parecía interesante o muy importante que las piezas se fueran a ver bien. Entonces necesitaba hacer unas fotos que estuvieran a la altura. Y además, claro, los Madelman tienen piezas pequeñitas, necesitas que se vea todo bien. Así que eso, iluminación, fotografía, manejo de diseños gráficos, digamos, de ordenador para retocar esas fotos, maquetación, luego tema de plásticos, pues también un poco qué tipo de plásticos usaban, cómo se pegan unos con otros, qué cositas se pueden hacer para recuperar, digamos, algunas piezas que puedan estar un poco más chafadillas, así como lo que hablamos del látex, por ejemplo, pues un montón de cosas que la verdad es que llama la atención que una afición te lleven a tantos extremos, ¿no? Por cierto, no hemos hablado de tu colección. ¿Cuántas piezas tienes aproximadamente? Bueno, a mí siempre me ha gustado coleccionarlos en caja. Y la colección de Madelman son 184 cajas, creo que son. Una arriba, una abajo, no estoy seguro, pero por ahí. Entonces yo tendré, pues de las 184, creo que tengo como 175, una cosa así. Me faltarán 9 o 10. Y luego sueltos tengo unos cuantos, pues porque para poner algún diagramita y alguna cosa así. Entonces, en total yo rondaré los 200 Madelman, 205, una cosa así. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el universo Madelman se colecciona todo, incluso los catálogos y anuncios de publicidad. Parece ser que la televisión fue clave para la promoción de este juguete. Sí, la verdad es que en aquella época parece ser que quien anunciaba en televisión es el que se llevaba el gato al agua, entonces era muy importante. Además, recordemos que en aquella época teníamos 2 cadenas. No es como ahora que igual dan un anuncio y tú no lo ves porque estás viendo otra cadena. Pero en aquella época si daban un anuncio, el 99% de la gente lo veía. Por lo tanto, era muy, muy importante para la campaña navideña. Yo, en cuanto a los papeles, etcétera, de las colecciones, me llama la atención que cuando yo empecé a coleccionar yo le daba mucha importancia. Oye, ¿qué papeles venían y cómo son? Y a otros coleccionistas, digamos, les extrañaba un poco. Bueno, pues lo que importa al final es el muñeco, no la pieza en sí, no los extras, digamos, que pueda traer. Y a mí siempre me ha gustado, me ha parecido bonito, pues eso, si en una caja venía no solo el muñeco, sino que venía un catálogo, o venía una hoja de reclamaciones o cualquier otro folleto, pues saber cuáles eran y qué posibilidades hay para eso, pues para mostrárselo también a otra gente, ¿no? Y para tener una lista, digamos, de buscar, de cara a coleccionar. Del mítico Madelman inspirado en la película 2001 Odisea en el espacio de Kubrick a las Madelmanas. ¿Cuándo apareció la primera figura femenina? El Madelman hasta 1975, más o menos, era
vamos a decir, similar. Estaba el de raza blanca y el de raza negra, prácticamente era eso y ya está. Y luego en 1976, con la aparición del Hyperman, se decidieron en Exim a darle una vuelta al Madelman. Entonces modificaron el maniquí del Madelman, por eso lo que te decía antes de primera y segunda generación. Entonces aquí aparece un maniquí nuevo o retocado en el que cambia la cara, ahora tiene pelo de goma, tiene pies que antes no había, los dedos son más duros, que era muy habitual que se rompieran en los de primera generación. Entonces, en ese momento, además de nacer este, digamos, nuevo maniquí o el maniquí renovado, digamos, por llamarlo de alguna manera, aparecieron las Madelmanas, que había, pues no sé, 8 o 10 en la colección, y me parece interesante, porque al final los Madelmanes que eran, pues activos hombres de nuestro tiempo, que decían, pues al final eran, pues eso, un mecánico, un piloto, un soldado, un esquiador, eran, pues eso, cosas que podías ver, digamos, en las películas o podías ver en la vida real, ¿no? Entonces me parece súper lógico que hubiera chicas, porque también había en la vida real. Entonces eso, y además chicas aventureras, una pirata, una exploradora de safari, una enfermera, pues bueno, aventureras, vamos a decir. No solo chicas de profesiones, vamos a decir, más aburridas, por llamarlo de alguna manera. Un anticipo de la igualdad. Eso es, también de acción, que igual que los muñecos eran eso, pues así como muy aventureros y muy de película y muy así, pues las chicas igual. Jeeps, trineos, balsas, scooters submarinos, caravanas del oeste y un helicóptero a gatillo. La importancia de los accesorios. Bueno, a ver, de cara al juego, tener el muñeco como tal te da mucho juego porque te da muchas posibilidades, pero al final ese muñeco que puedas meterlo en un helicóptero, que puedas meterlo en un jeep, que puedas meterlo en un trineo, en una balsa, te da más juego todavía, ¿no? Entonces tener un abanico grande de accesorios te permite crear más aventuras, por lo tanto más horas de juego, más divertimento para el niño. Algo que yo creo que se suele decir en general dentro del mundo del coleccionismo de figuras de acción, por lo menos en España, es que el Madelman, si algo tiene, es el nivel de detalle de las piezas. La astronave de Madelman, que tiene luz, está hecha con una dinamo de tal manera que no necesites pilas, tú dándole a una manivela en el mango donde agarras, dándole, se ilumina. El helicóptero con un gatillo que tú aprietas como si fuera una pistola, hace que giren las aspas y que suene clac, 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 clac. Cuanto más rápido, suena más rápido. La carreta del oeste, que parece absolutamente una maqueta, o sea, es un nivel de detalle impresionante. La tienda de los indios, que también hay con dibujitos y tal y cual, la tienda Tipi. Pues eso, quiero decir que aparte del juego que te dan los accesorios, es impresionante el nivel de detalle que tienen. Hay algunos que los podías tener puestos en una balda en casa, por lo bonitos que son, directamente la carreta del oeste. Parece casi más para quedarte mirando que para ponerte a jugar. Es curioso. ¿Y el ranking de los modelos más solicitados? No sé si aquí entran los de Altaya. Realmente al final todo es Madelman. Entonces el que quiera conocer la historia del Madelman debería al menos conocer un poco todos. Es cierto que los más solicitados son los vintage, los antiguos, los que se fabricaron como tal entre el 68 y el 83, que son los que al final son los primeros y los que más impacto pegaron. Entonces los otros, al ser más modernos, igual pegan el impacto dentro de unos años, pero ahora mismo son menos, digamos, valorados, ¿no? Normalmente estos se venden en portales de subasta, como puede ser Todo Colección. Entonces, pues está más acostumbrada la gente a tener una subasta que a poner un precio fijo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabes cuál puede ser el precio. Es que es muy difícil saberlo, porque a veces es muy caro, a veces es más barato, entonces ponerle un precio es muy difícil. Entonces eso, yo creo que la clave de la valoración suele venir en el momento en el que sale la pieza y que coincida que varias personas estén muy interesadas en esa pieza. Entonces entran en una guerra de pujas que hacen que eso suba. Y yo he visto muchísimos casos de una pieza que se vende, pues te voy a decir, a 1.000 euros un lunes y 2 semanas después la misma pieza a 200. Es muy curioso y muy difícil hacer una valoración real que puede valer una pieza. No puedes hacerte una idea de decir, bueno, se ha vendido en estos precios. Tienes un abanico de entre 200 y 1.000. Fíjate tú si es difícil meter ahí un precio concreto, ¿no? John, ¿y los modelos más solicitados, los que tienen más tirón, las figuras? Bueno, a ver, los primeros de Madelman, que serían las cajas rojas, y sobre todo la caja azul de Stanley Kubrick que hemos dicho del 2001, esos serían de los más complicados, y luego las cajas grandes, los super equipos, y hubo unas que se llamaron Misiones, que era una caja enorme con un montón de accesorios y 2 o 3 muñecos. Entonces, básicamente hay 2 maneras de decidir cuáles son los más difíciles, o los primeros porque había menos, o que han llegado menos a día de hoy, o las más grandes porque se vendían en menos cantidad que las pequeñas. No era lo mismo comprarte una de 200 pesetas que comprarte una de 2.000. Entonces, de 2.000 se fabricaban menos. Y luego los últimos en fabricarse, que cuando ya no se vendían tanto, entonces también hicieron una tirada igual más baja. Entonces, digamos que modelos concretos, yo diría el 2001 en la caja azul,
porque también hay 2001 en otro tipo de cajas que son más asequibles de encontrar, más fáciles. Y luego, aparte de cualquier caja grande, super equipo, misión, diría que el enmascarado, el arquero rojo y el enlace cósmico serían de los más difíciles, que son, digamos, los 3 últimos modelos que sacaron. Uno era del espacio, otro era como el zorro y otro era tipo Robin Hood. Para mí, esos serían de los más complicados. ¿Cuál es la colección más impresionante que hayas visto o de la que hayas tenido noticia? A ver, yo he tenido la suerte de que, pues, no sé si por mi forma de ser o qué, pero he tenido la suerte de tratar con casi todo el mundo del coleccionismo Madelman. Entonces, pues, he visto la colección de Juan Carlos en Madrid, Antonio de Algeciras, Carlas de Barcelona, José María también de Barcelona, luego está Tony, que tiene una colección de México impresionante. Entonces, por suerte, yo he podido estar en casas de varios coleccionistas, que también yo tengo que decir que soy un poco imparcial, porque a mí me enseñas 3 Madelman y soy súper feliz, y me enseñas 500 y también soy súper feliz. Entonces realmente a mí el que tiene uno, el que tiene 2000, me parecen todos perfectos. Y luego yo, en su día, cuando yo empezaba, yo tenía 2 personas que me parecían una especie de referente, ¿no? Bueno, 2 o 3. Entonces estaba José María, que tenía una página web en la cual se podía ver casi toda la colección. Luego estaba Juan Carlos en Madrid, que ponía fotos en la página de Carlas, precisamente, de su colección, y me parecía impresionante. Y luego conocí a un chico francés, Miguel, que tenía prácticamente toda la colección. Entonces, en su día, esos. Luego yo sé que ha habido otras personas que han hecho unas colecciones inmensas y yo igual no he tenido la suerte de ver. Pero sí que es cierto que yo creo que hay muchas colecciones por ahí bastante grandes. Igual no, yo en mi caso yo soy de enseñar, entonces digamos que yo me he hecho más público por haber enseñado más la colección. Te aseguro que hay gente que tiene más que yo, seguro. Y luego también está Pedro Lozano, que también tiene una gran colección. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección, solo para usuarios registrados. ¿Y qué ha sucedido con las nuevas series y las figuras pequeñas? Abunda mucho blister en todo colección. Sí, cuando la evolución del G.I. Joe que hemos hablado antes pasó de ser una figura muy grande a una figura pequeñita, sin ropa, todo de hecho de plástico modelado y en tamaño pequeñito, entonces, pues bueno, los de Mattel y Exim decidieron seguir un poco la estela. Habían salido las figuras de Star Wars, que también eran de ese estilo, era mucho más barato de fabricar, entonces era mucho más rentable o posible su venta, ¿no? O que fuera rentable su venta. Entonces, lo que hicieron en Mattel es sacar el Madelman 2050. Entonces, realmente, por supuesto, son dentro de la historia del Madelman, igual que lo son los Altaya, los Popular de juguetes, etcétera. En el ranking, si quieres llamarlo de alguna manera, estarían los Madelman originales primero, y después estos, porque son los que son realmente únicos que se fabricaron entre Exim y Mattel. Ningún otro de los que se han hecho después ha venido por ese lado. Entonces, estos dos son los vintage. Hay gente que los valora como que están muy bien y gente que no le gusta. Hay un poco de todo. Pero sí que es cierto que dentro del mundillo de coleccionistas de figuras de ese tamaño, de esas características, es que valoran esta colección como de muy buena calidad. En su día, por lo que sea, no tuvo un éxito comercial que se esperaba y entonces estuvieron 2 añitos solo en el mercado, o 3, pero sí que los coleccionistas a día de hoy la valoran como es una colección de muy buena calidad. La pena es que en su día pues no tuvo ese éxito. Entonces llegaron los clics de Famóvil, los Airgun Boys, Lego, Nintendo y las pantallas. Efectivamente. A principios de los 80 teníamos una crisis de petróleo bastante grande, por lo tanto cualquier cosa de plástico era cara, porque al final el plástico se había subido demasiado el precio. Entonces, entre eso y que empezaron a aparecer los clips, que eran más pequeñitos, más baratos de fabricar, porque usaban menos plástico, al ser más sencillos no tenían articulaciones, o sea, se movía el hombro y poco más, y la cabeza si quieres, o la cintura, poco más. El caso es que eso, la aparición de los Airgun Boys, los clips, las pantallas, que fueron una forma de juego totalmente novedosa, pues hicieron pues que el Madelman, el Hyperman, el Big Jim, las figuras de acción, vamos a llamar clásicas, o la primera hornada de figuras de acción, pues se fueron quedando en el camino todas. Es cierto que el Madelman diría que es el último que murió, porque primero fue el Hyperman y después fue el Big Jim, pero bueno, aunque es curioso que ese concepto nunca ha muerto. Es decir, los Playmobil a día de hoy siguen funcionando y a día de hoy hay más figuras de acción que igual en otras épocas.
Es una pena porque les coincidió en una época que no les permitió conseguir. Igual también ellos, el propio Madelman debería haber evolucionado de alguna forma diferente para haber podido continuar su carrera, pero pues bueno, pues se fue así y es una pena. Yo lo que sí que he pensado siempre cuando he estado coleccionando y mostrando la información, siempre me ha parecido una cosa a conseguir, un logro a conseguir. Hablar de ellos al final es mantenerlos vivos. Y manteniéndolos vivos lo que consigues es que toda aquella gente que estuvo trabajando para hacerlos, que fueron muchísimos, de alguna manera les estás honrándoles, estás haciendo algún tipo de detalle hacia ellos, ¿no? Entonces yo que he pasado muchísimas horas con estos muñecos y me lo he pasado muy bien, pues es el granito de arena que puedo aportar para que esa gente, pues bueno, pues de alguna manera diga, oh mira, a alguien parece que le ha llegado, ¿no? Si es así, contento. Pero los Madelman siguen vivos porque uno de los aspectos más interesantes son las reproducciones y las impresiones en 3D. Lo replican todo. Circulan por la web desde los planos de accesorios hasta archivos para imprimir cajas y toda clase de tutoriales. Eso es, sí, la verdad es que tenemos que decir, o pienso yo, que el mundillo del coleccionismo tiene mucho músculo a día de hoy, y aunque son cosas que bueno, prácticamente lo hace cada persona en su casa y con pocos medios, etcétera, pero se hacen auténticas maravillas. Entonces hay muchísima gente que hace cosas, sean customs, sean cosas novedosas, sean reproducciones de lo que ya teníamos, y poco a poco pues se va nutriendo todo ese catálogo de cosas, ¿no?, de productos, y le dan también vida al muñeco, ¿no?, porque se mantiene, digamos, en marcha. Es cierto que a nivel industrial no ha tenido la suerte de continuar, o sea, no te lo puedes comprar en las tiendas, etcétera, tiene que ser todo en el mundillo, digamos, del coleccionismo, pero sí es cierto que yo creo que goza de buena salud. Hay auténticos profesionales que hacen auténticas maravillas. Hace no mucho, los moldes de los Madelman que se consiguieron hace muchos años y fue una muy buena noticia, se hicieron reinyecciones con esos mismos moldes con los que se habían hecho los primeros, se hicieron un montón de piezas, pero parece que aquello fue cayendo un poco el interés y se fueron, digamos, quedando en nada, pero ahora parece que han cambiado de manos los moldes y se han vuelto a fabricar maniquíes de Madelman. Por lo tanto, yo creo que es interesante pues para mantener esta dinámica, ¿no?, de seguir añadiendo cosas a lo que podría aportar al Madelman en el juego, ¿no? Inventarse cosas nuevas o mejorar las que había o las que ya había, poder mantenerlas. Por ejemplo, una caja repro, pues meto un muñeco que yo tenía de pequeño y así está protegido del polvo, etcétera. Bueno, pues todo eso yo creo que aporta al mundo del coleccionismo y al final, en el fondo, yo creo que en cualquier ámbito de la vida lo que se busca es avanzar. Entonces eso, pues una vez que te estabilizas en una base, una vez que te pones un poco en marcha, pues lo que quieres es seguir avanzando, ¿no? Entonces es un orgullo ver que salen tantas cosas adelante todavía. Para tener 53 tacos, los Madelmanes lo llevan muy bien. ¿Hasta cuándo llegará esta afición y si percibes que se incorporan generaciones más jóvenes? Pienso que mayoritariamente la afición va arraigada o va unida a gente que los conoció, a gente que jugó con ellos, porque esa gente todavía los valora como un pedazo de tesoro, ¿no? Entonces es cierto que hay algún que otra nueva generación que se anima un poquito, pero yo creo que es muy minoritario. Me da pena, pero pienso que la generación que jugó con ellos deje de, digamos, tener interés en la figura o no estén, entonces me imagino que la figura empezará a perder bastante interés. Quiero pensar que para entonces museos o la sociedad en general empiece a valorar, pues eso, estas cosas que tuvimos, ¿no? Y que a día de hoy, pues han creado otras cosas. Quiero decir, todo esto es el germen de cosas que han venido después. Entonces, al final es su parte de historia. Yo hablaba con José María en su día y él decía, a día de hoy tú vas a un museo y tienes un 600. Pues porque marcó una historia en un momento concreto de la historia y porque fue un boom en su momento y entonces ahora lo valoran y lo tienen eso en un museo expuesto y explican su historia, etcétera. Los Madelman son de la misma época. Podían perfectamente estar. Eso de valor en la historia del juguete. Tenemos que decir que en España hemos tenido mucha suerte, pues porque desde los 50, 40 y pico, 50, hasta los 80, la industria juguetera española era, en mi opinión, muy, muy fuerte. Y lo sigue siendo. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo para el coleccionista. Todo tuyo. Bueno, lo primero y primordial del coleccionista yo creo que es que procure no agobiarse. Al final, cuanto más paciencia tengas, más barata te va a salir la colección. Cuanto más prisa tengas, más cara. Eso yo creo que es así siempre. Pero yo creo que mucha gente se queda un poco ahí, joder, es que yo creo que no lo voy a conseguir nunca. ¿Okay? A esa gente les recomendaría, haz una foto de tu colección el día que sea
y al año siguiente, el mismo día, seguro que tienes más cosas. Entonces, al final, toda colección parte de cero o de nada y al final va aumentándose, ¿no? Entonces, es tener paciencia y sobre todo, disfrutar. Yo he tenido la suerte, gracias a los libros, que he contactado con una serie de personas con las que me llevo de cine, que les llamo amigos porque lo son, incluso podría decir familia del plástico, por llamarlo de alguna forma un poco concreta. Pero bueno, Xavier, Rubén, Tony, Miquel, Juanma, Richard y John Ferlop son gentes que a mí me han aportado muchísimo, me han ayudado muchísimo en poder llevar adelante los proyectos, y esto lo digo porque se trata de disfrutar. Entonces, que disfruten y que vayan con paciencia. Ese es el consejo que yo podría dar a un coleccionista, que todo sale. Todo sale como este precioso podcast. Gracias, John. Ha sido todo un placer conversar contigo aquí en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer para mí. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y a ti que estás al otro lado del auricular, no te vayas todavía, no te vayas por favor, que llega Rosalía con novedades de la actualidad coleccionista. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Los Madelman lo pueden todo. Este era el eslogan publicitario con el que se vendían estos muñecos de acción en los años 70, época en la que los niños pasaron de tener figuras estáticas a unos personajes totalmente articulados que se regalaban en fechas señaladas como el Día de Reyes o cumpleaños. Los primeros modelos en salir al mercado fueron un soldado y un esquiador. Estas manejables figuras de 17 centímetros de altura se acompañaban de complementos muy detallistas: fusiles de asalto, cascos prismáticos, picos y palas, jaulas o tiendas de campaña realizadas a escala. Vestían ropajes y uniformes de tela, estampados de camuflaje, pana o cosidos artesanalmente por un ejército de costureras. Por este nivel de manufactura, los Madelman son las figuras de acción por antonomasia en España, y prueba de ello son las cotizaciones que alcanzan en Todo Colección. El lote más caro vendido este año es un gran lote Madelman que incluye todos los individuales, básicos y super equipos, a excepción del individual y el básico de policía montada y algunos barbuquejos. Con bolsas de granada, arpones metálicos, mapas, insignias de mecánico originales y del alto mando, submarinistas con trajes repro, algunos de ellos sin estrenar, y fusiles con gomas. Todo un arsenal acompañado de perros, balsas de goma con cajas, un scooter con caja, 2 remolques, un jeep verde, 2 trineos con caja y material sobrante de todo tipo, más maniquís repetidos. Una auténtica colección original por la que se llegó a pagar la friolera de 5.200 euros. Estas cifras suenan mareantes, pero como nos ha comentado nuestro invitado John, se trata de un coleccionismo muy extendido. De hecho, entre las figuras de acción de Todo Colección, los Madelman son los que tienen más peso al generar más ventas. Dispones de más de 11.700 lotes Madelman en subasta o venta directa. Un mercado muy activo de accesorios y figuras de todas las generaciones Madelman. Desde Todo Colección siempre te animamos a negociar y preguntar al vendedor, ya sea particular o profesional. Pero sobre todo te recomendamos que te fijes en sus valoraciones para realizar tus transacciones con todas las garantías. La misma seguridad que te ofrece el servicio de envíos TC. Solicita a tu proveedor esta modalidad de transporte que incluye a Correos, Seur y Correos Express. Y la semana que viene mucho más de lo bueno. Gracias por estar ahí con la oreja pegada. Y si te tomas un minuto para dejarnos tus comentarios y opiniones acerca del episodio de hoy, te lo agradecemos de corazón. Puestos a pedir de paso lo de que te suscribas al podcast de Todo Colección, que es el tuyo. Esto es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar, toma nota. Nos puedes enviar un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto una vez más en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección todo es más fácil. Te habla Ignacio del Valle, nos vemos, nos escuchamos aquí en Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.